familia. Qué placer saludarlos y compartir junto a ustedes este espacio que les ofrece el Ministerio de Educación de la provincia de Catamarca para seguir aprendiendo. Hoy te presentamos actividades realmente atractivas que las vamos a disfrutar de esta manera. Hola chiquitos, ¿cómo están? Ojalá Dios quiera todos estén muy bien en casa. Nosotros tratando de llegar siempre a donde estén ustedes. Hoy estamos con esta nueva modalidad de clases por tele. Miren qué lindo, la tecnología nos está acercando. La primera recomendación: nos lavemos muy bien las manos con agua y jabón, que es muy importante, tener muy limpias las manos y mantengamos la distancia social. Es muy importante que estemos en casa y que no salgamos, que nos estemos cuidando entre todos. Les quiero contar que yo hoy les voy a dar clase de lengua a los chiquitos de cuarto grado A, cuarto grado B, C y el D. La señora Blanca, la señora Karina, el profe Dani y yo hemos estado trabajando para poder lograr lo que hoy estamos para mostrarles, y nosotros tenemos muchas expectativas de que sea muy provechoso para ustedes, porque es nuestro fin, es nuestra meta, que ustedes puedan seguir aprendiendo desde casa. Les quiero contar que hoy vamos a hablar de cuentos. Hay un montón de cuentos que existen y que seguramente les habrán leído a todos ustedes cuando eran pequeños. Yo traje acá algunos cuentos. Acá tenemos cuentos clásicos, con unos bellos dibujos. Acá tengo el cuento del patito feo, que seguramente en algún momento ya mamá o papá se los ha contado. ¡Qué lindo! Y quiero contarles que todo lo que nosotros leemos son textos, distintas tipologías de textos. Cuando voy al súper y leo los carteles, es un texto. Si encuentro por ahí un diario y leo una noticia importante, también es un texto. Si mamá quiere cocinar algo rico, seguramente va a buscar algún libro de recetas y allí también tenemos textos, ¿sí? Entonces mamá saca la receta de ese libro. Hoy yo elegí un texto que es un cuento para contarles. Espero que les guste, ¿sí? El cuento se llama La serpiente blanca. Hace mucho tiempo vivía un rey muy sabio. Cada mediodía, una vez retirada la mesa, un criado le servía un plato cuyo contenido nadie conocía. Sin embargo, una tarde el criado no pudo con su curiosidad y llevó la fuente a su habitación. Allí vio que en la bandeja había una serpiente blanca. La probó y de inmediato pudo oír lo que decían los gorriones que hablaban entre sí. Al haber comido la serpiente, había recibido el don de entender el lenguaje de los animales. Sucedió que esa noche se extravió la sortija más hermosa de la reina y la sospecha recayó sobre el fiel servidor. Si para el día siguiente no aparecía el ladrón, el rey lo ajusticiaría por culpable. Lleno de temor, bajó al patio. Allí observó a unos patos que conversaban y así se enteró que uno de ellos se había tragado la joya. Sin pensarlo más, con la excusa de que el pato estaba listo para ser comido, el criado se lo entregó al cocinero, quien le cortó el cuello, y el anillo tan buscado apareció en su estómago. Enterado el rey, quiso reparar su injusticia y le ofreció un cargo en la corte. Pero el criado no quería nada de eso, solo le pidió un caballo y dinero para hacer un viaje. Él lo único que quería era viajar. El criado inició su camino. Un buen día llegó junto a un estanque. Observó 3 peces que habían quedado aprisionados entre las cañas y pugnaban por volver al agua. El criado compasivo devolvió los 3 peces al agua, los cuales prometieron devolverle el favor.
Siguió cabalgando y al cabo de un rato percibió una voz. Era el del rey de las hormigas, que se quejaba porque los hombres con sus caballos aplastaban a su gente. El criado torció hacia un camino que seguía al lado para complacerlo, y el rey de las hormigas le gritó que le devolvería el favor. La ruta lo condujo a un bosque, donde vio una pareja de cuervos que al borde de su nido arrojaba de allí a sus pobres hijitos porque no tenían para darles de comer. Al ver a los pequeños llorar y llorar, el mozo les consiguió alimento. Ellos comieron con gana y le dijeron que le devolverían el favor. Al cabo de muchas horas, el criado llegó a una gran ciudad. Allí se enteró de que la hija del rey buscaba esposo, pero el que la pretendiera debía realizar una difícil hazaña, si no, perdería la vida. El joven, deslumbrado por la hermosura de la princesa, se presentó a pedir su mano, pero antes de acceder, el rey le mandó que recuperase un anillo que sus criados habían arrojado al mar. De no lograrlo, moriría. El joven se quedó solo en la playa y de pronto vio los 3 peces que él había salvado. El del medio llevaba en la boca el anillo que depositó en la orilla a los pies del joven. Feliz, el muchacho corrió a mostrárselo al rey, pero la soberbia princesa, al saber que su pretendiente era de linaje menor, o sea que era más pobre, lo rechazó y le exigió la realización de un nuevo trabajo. Antes de que saliera el sol, debería recoger 10 sacos de mijo esparcidos en la hierba. El muchacho se sentó en el jardín, pero nada se le ocurría. Sin embargo, al amanecer se sorprendió al ver que las 10 bolsas estaban completamente llenas. Esta era la obra del agradecido rey de las hormigas y sus súbditos. ¡Qué hermoso gesto! Bajó la princesa en persona al jardín y, aunque estaba asombrada, le pidió una última prueba, que le trajera una manzana del árbol de la vida. El pretendiente lo buscó inútilmente por 3 reinos, no lo podía encontrar al árbol de la vida. Cansado, muy cansado, se tendió a dormir debajo de un árbol y repentinamente una manzana de oro le cayó en la mano. Eran los 3 cuervos que en agradecimiento le habían conseguido la fruta. Loco de contento, el joven llevó la manzana de oro a la princesa, quien la mordió y se enamoró inmediatamente. Y así vivieron felices para siempre. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Si te ha gustado mañana seguro te cuento otro. Bueno, ¿les gustó el cuento? Es hermosa la historia. Los cuentos, les quiero contar, son textos breves que nos narran historias mágicas, historias maravillosas. Por eso nosotros podemos llamarlos cuentos tradicionales, cuentos folclóricos o cuentos tradicionales. Los cuentos tienen características que nosotros debemos saber distinguir. Son anónimos. ¿Por qué decimos que son anónimos? Porque no conocemos quién los escribió. Seguramente nos van contando en forma verbal, de generación en generación. Hay un montón de cuentos que nosotros nos cuentan nuestros padres o nuestros abuelitos, que no los tienen que leer, se los saben de memoria porque les contaron anteriormente. ¿Qué otra característica de los cuentos? Es que siempre hay, los personajes unos representan al bien y otros representan al mal. En este caso, el bien es el criado y el mal lo vamos a poner al rey con la princesa, que le ponían
muchas pruebas por hacer a este pobre joven, que lo único que estaba enamorado, quería casarse con la princesa. Y otra característica es que plantean situaciones mágicas, son cosas que no nos pasan en la vida diaria y que no tienen detalles de tiempo ni de lugar. Siempre nos dicen, había una vez, y empieza el cuento, o dice, hace mucho, mucho, mucho tiempo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Vamos entendiendo que es un cuento maravilloso? Ahora nos vamos a ir a las actividades que vamos a hacer. Nosotros en casa vamos a hacer actividades, pero no se hagan problema porque seguro que las van a poder resolver. Son súper fáciles. Vamos a tener preguntas que contestar. ¿Qué dice la primera pregunta? ¿Qué don recibe el joven criado luego de haber comido un pedacito de la serpiente? ¿Qué don recibió? Vamos a pensar en el cuento. Cuando comió la serpiente blanca el criado, ¿qué empezó a escuchar? Después la segunda pregunta dice, ¿cómo lo ayuda ese don a salvar su vida? Ah, qué importante. Se encontró con varios amiguitos en el camino con los que pudo conversar y a los que él ayudó. La tercera dice, ¿con qué animales se encuentra en su viaje? Y aquí vamos a contar cuáles fueron los animalitos que le encontró en todo su viaje. Y la última pregunta dice, ¿cómo ayudan los animales al criado para que sea feliz? Entonces ahí vamos a describir cada una de las acciones que hicieron sus amiguitos los animales para que el criado pueda casarse y ser feliz con la bella princesa. Otra de las actividades que vamos a hacer es imaginarnos los personajes del cuento y realizar unos lindos y coloridos dibujos. Así como puedan, dibujo como me sale, como yo me imagino. Y la última actividad que vamos a hacer con esto es buscar en casa. Y si no lo tengo al libro, decirle a alguna abuela o a la mami o a la tía o a alguien que esté con nosotros que nos cuente un cuento maravilloso. O si mejor si lo podemos leer. Si leemos un cuento, le leemos 1, 2 y 3 veces, después lo vamos a saber de memoria y le voy a poder contar a mi hermano o a mi amigo por teléfono. De alguna forma seguramente lo voy a contar. Entonces busco un lindo cuento maravilloso, lo leo por lo menos 2 o 3 veces, luego dibujo los personajes y distingo cuáles son los que representan al bien y los que representan al mal. ¿Comprendido? Hoy quisimos llegar entonces con esta clase de lengua de 4º grado, con un texto que es el cuento, una tipología textual. Ojalá que estemos todos en casa, que nos sigamos cuidando, que respetemos todas las cosas, todos los consejos que todo el tiempo nos están diciendo. Nos lavemos bien las manos, con mucha agua y jabón y lo más importante, quédate en casa, es lo más importante. Tenemos que estar en casa para que dentro de un tiempo estemos todos sanitos y volvamos a reencontrarnos en nuestro lugar, que es la escuela. Muchas gracias. Y de esta manera llegamos al final de este microprograma del Ministerio de Educación de la provincia de Catamarca. Nos volvemos a encontrar juntos, pero no te olvides que cuando nos volvamos a encontrar, caminemos un poco más despacio, un poco más cercanos, un poco más humildes, un poco más humanos. Y allí habremos aprendido que la vida nos dio la oportunidad de seguir aprendiendo. Chao, hasta la próxima.